Bienvenidos a Taipei. Por si no se nota, estamos súper emocionados de estar aquí. Es nuestra primera vez en Taiwán. Hemos llegado no hace mucho ya por la tarde, pero vamos a tener unos 3, casi 4 días para descubrir esta ciudad al mismo tiempo que vosotros. Vamos a quedar solo por Taipei. Vamos a visitar otras ciudades en Taiwán que os van a encantar, seguro. Pero por ahora, vamos a ver qué hay por Taipei. Buenos días por la mañana. Aquí está todo el mundo despierto ya. Están estirando. Esto es algo que me gustaría ver más de nuestros países, la gente mayor fuera en la calle haciendo un poco de ejercicio, es una buena estiramiento, manera de empezar el día. Movilidad. Se mantienen sociables. Exactamente. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al Elephant Hill. Empezar el día subiendo para ver la ciudad. Para ver, mira, para ver justo lo que tienes detrás. ¡Spoiler! Vamos a intentar tener unas buenas vistas. Del Taipei 101. Acabamos de empezar la subida y hay una primera parada aquí para darte masajes ya. Marketing bien hecho. Esto es pensar las cosas bien. Es la humedad que está aquí, parece que estamos en mitad de la jungla. Pero acabamos de llegar al primer mirador. No están mal las vistas. Ostras, estos de aquí tienen una piscinica en la terraza. No me vendría mal ahora. Acabamos de llegar a las 6 rocas gigantes. Así que mientras Andrea se toma un leve, diminuto descanso, voy a subir a una de estas para ver. Ay, a ver qué tal las vistas. Han hecho escaloncitos. Incluso, así no es tan difícil. Ya. Oye, pues no están nada mal las vistas. Se sube un poquito por la humedad, pero diría que vale bastante la pena. No se ve un carajo. Es lo que hay. De vuelta al primer mirador, donde se está muy bien, muy tranquilito y las vistas son preciosas, aprovechemos para preguntar a Eneas por qué tiene este edificio el nombre de Taipei 101 o 101. Sorpresa, no es muy difícil, es porque tiene 101 pisos de altura. Y fue el más alto del mundo en su momento. Sí, fue el más alto hasta que el Burj Khalifa lo sobrepasó a todos, sigue siendo el más alto del mundo. Pero lo que me parece más guay de este edificio ¡es el pelotón! Sí, es lo que hay por dentro. Es una bola gigante de 660 toneladas, 5 metros de altura, pedazo de bola que oscila levemente lo justo para mantenerlo y que no se caiga y no se vaya para ningún lado, aunque haya un terremoto. Todos los edificios necesitan un pelotón dentro. Eso y lo otro, lo siento, quizás soy yo siendo aquí muy tío, pero que este edificio tenga los ascensores más rápidos del mundo. 60 kilómetros por hora. Me quedo con volar. Hemos venido a visitar uno de los parques creativos de Taipei. Esto estaba abandonado, así que lo han reconstruido y ahora lo están utilizando para hacer exposiciones. Hay restaurantes, hay tiendas, hay un poco de todo. De bueno. designers. Así que vamos a ir entrando, vamos a echar un vistazo, a ver qué tal y a ver si encontramos también quizá algo de comer, que estaría bastante bien a estas alturas. Esto es muy cool. Qué guay.
puedes comprar y hacerlos tú. No, me parece guay si tienes paciencia, claro, y se te dan bien las manualidades. Porque... Y es un regalo súper chulo también. Ah, pues son muy, muy, muy cool, la verdad. Hay literalmente de todo. Ostras, lo que acabamos de encontrar es toda una tienda de cajitas de música. Qué cantidad de detalles con lo pequeñitos que son todos. Son una monada, Muy bonita. Ostras, tienen aquí de Disney. Qué pasada. Toy Story, el libro de la selva, Winnie the Pooh, Dumbo. Es gigantesca la tienda, es gigantesca. Ah, mira, aquí hay algunos más. Lilo y Stitch, Snoopy. Todo en esta tienda es mini, así que claro que tenían que tener mini cactus y mini plantitas. Por cierto, si queréis venir hasta aquí, el nombre del sitio es este. Hemos venido al final a comer a un sitio de estos que son de calle, pero que salen en la guía Michelin. Ya veis cómo está esto de gente. Somos los primeros, ¿por qué? Porque cuando me he puesto a la cola se han terminado. Tiene como una especie de horno ahí y pega las bolas, son como pollos con carne de cerdo dentro que preparan aquí mismo. Este restaurante tiene las mesas más confortables que se ha visto nunca. ¿Ah, que sí? Por suerte tenemos el hotel a nada, 5 minutos de este sitio, lo cual se puede convertir en un problema grave si esto está tan bueno como pensamos. Así que ha llegado la hora Sin presión. de probarlo. Espera, quiero enseñarlo, que se vea mínimamente. En plan, ha quedado como tostadito. Crunchy, crunchy. Vamos a ver. Review honesta. Está súper bueno. Eres tú que estás con mucho hambre, vamos. Está calentito, está crujiente. Tienes verduras por dentro, tienes el cerdo, que está súper suculento. Así que, aprobado. Pues acabamos de llegar caminando desde el hotel a la plaza del memorial de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Muchas gracias. De nada. Y esto es masivamente enorme, es pero gigantesco. No solo la entrada. Hay dos pabellones, uno de conciertos y uno de teatro. Y delante el memorial en sí, con una estatua gigante. Son los pabellones nacionales, así que asumo que por eso son gigantescos. Por fuera son fantásticos. Cuando decimos gigantes es que es hasta con la GoPro cuesta pillarlos, es todo es enorme, es todo muy, pero que muy... Esto normalmente no está aquí, ¿vale? Pero hubo el Día Nacional ahora y entonces están sacando ahora esto. Suerte. No era suficiente con ponernos este precioso cielo azulado que también... Por cierto, si venís cada día a las horas en punto, podéis ver el cambio de guardia. Y hablando de cosas enormes, Dios, no parecía tan grande desde ahí abajo, Bastante impresionante y da una sensación de vacío, pero imponente. Que lo único que importa es la estatua de Elba. Sobra decir que el nombre del memorial se debe a este señor que fue el líder de Taiwán hasta el día de su muerte. Y si queréis aprender más sobre quién era Chiang y bueno, la historia en general de Taiwán, tenéis justo debajo de la estatua esta planta entera que es como una especie de museo, exhibición, que como veis tenéis incluso los coches que utilizaba
trajes militares y no sé, un montón de información básicamente sobre política y militar de Taiwán. Entras dentro del templo, pero cuando te das cuenta todavía está afuera. Es muy pero que muy bonito. Una fuente. Me encanta, ellos se empeñan en hacer leones. No son los mejores, pero siguen intentándolo. Hemos andado otros 15 minutitos más 20. y hemos venido a parar. ¡Hay una cascada! ¡Ostras! Esto es la digievolución del otro templo, ¿eh? En plan, No hay nada como visitar templos por la noche. Cuando encienden las luces, ya, es si otra atmósfera. Si tienen las luces encendidas, es que se multiplica por 10 lo que molan. No sabemos muy bien si hemos llegado en alguna celebración de casualidad. Está todo lleno de flores, ofrendas y hay mucha gente considerando que es un lunes por la noche. Está llenísimo esto. El templo es verdaderamente muy pero que muy bonito. Salto temporal. El templo nos estaba gustando tanto de noche que hemos decidido venir a verlo también con un poquito más de luz. Andrea, ¿qué resulta que hay al lado del templo? Un mercado nocturno, como no. Y lo mejor es que vamos buscando uno y hay que atravesar 3 para llegar a esto. Creemos que no hay nada mejor para conocer un país nuevo que ir a ver sus mercados callejeros. Lo que no hemos aprendido después de tantos viajes es a grabar cuando no hay motos pasando. No hay manera, esto es Asia, no hay manera. No hay manera. Es que realmente parece una mezcla de Seúl, Tokio, no sé, alguna cosa así. Es curioso porque cada barrio cambia muchísimo, cruzas 3 calles y pasas de templo tradicional chino a neones y luces y música. Sobra decir que si venís a Taiwán tenéis que probar el boba tea de tapioca con leche. Esto está increíble. Toda esta zona de tiendas y restaurantes y demás es que eso es muy guay. Y como que no acaba, esto parece un laberinto y vamos girando y encontramos otra calle y otra calle. Pero por mí que no acabe, ¿eh? Bueno, estamos un poco reventados, la verdad. Hemos venido a pasear a la calle más antigua de Taipei. La calle en sí la construyeron en el 1850, pero hay secciones de la calle que datan más o menos del 1600 y algo, así que es bastante antigua. Tienes un montón de tiendecitas más tradicionales, más antiguas, claro, con especies y cosas así que solo encuentras aquí, así que vamos a echar un vistazo a ver qué tal. La verdad es que toda esta zona tiene un rollo bastante más auténtico, llamémoslo. De todos los demás que hemos visto por aquí. Y el olor, mira, es que claro, hay gente poniendo incienso. Tienes todas las tiendas que venden las especies y tal. En plan, toda la calle huele mucho, pero muy bien. Y hay muchos sitios tradicionales, al menos parecen tradicionales, vendiendo comida con colas. En plan, todo tiene muy buena pinta. Setas. Un montón de setas y gambitas. ¿Qué has dicho, Andrea? ¡Hostia, cómo huele la gamba! Acuerda aquellas... No sé si habéis tenido tortuguitas en casa, pero yo tenía tortugas de casa. Sí, la comida, cuando era pequeña, claro. Y había aquellas mini gambitas de las tortugas, huele así. Ostras.
Tomás Gordete. Hola, Gordete. Hola. Está en serio. Además de las tiendas, es que realmente han conservado todas las fachadas, o la mayoría de las fachadas de la calle, y me parece que es una de las cosas más guays de aquí y que te hace sentir pues, que estás realmente en la calle más antigua de Taipei. Y esta zona está súper chula y la localización de nuestro hotel, que estamos a 10 minutitos Sí. de aquí y a 10 minutitos de la zona moderna. Sí, la zona que os hemos enseñado antes con los neones y pantallas y tal, así que localización de 10. Os dejamos el enlace aquí abajo en la descripción. Por cierto, nos hemos estado moviendo por Taipei a base de metro porque llega a todas partes, es súper rápido, eficiente y muy pero que muy barato. Utilizamos una tarjetita que hemos recogido en el aeropuerto porque la hemos comprado online. Te dejamos el enlace abajo y sale súper en cuenta. La Sí. nuestra ya venía con 400 para gastar. O puedes comprarla sin más vacía y tú le cargas el dinero en cualquier estación de metro o en un convini. Así Y también que, la puedes usar en el autobús y en otros transportes, ¿eh? sí, la verdad es que es súper, súper práctica. Bienvenidos al mercado nocturno más grande de Taipei. Realmente parece que estemos en una feria al mismo tiempo que compras de cosas súper De todo. random. Es que mira, ¿ves? Camisetas y de nuevo aquí cosas de feria para ganar peluches. Y gente pescando cosas. El señor es un pro, le está dando todos los globos. Ahora ha fallado porque yo he dicho que era un pro y le está apoyando la presión. Ha fallado otra vez. Ha vuelto a fallar. Ahora ha reventado. Otro más. Ha dicho que no. Que no es suficiente. Peluches de Toy Story. Tienes Shin-Chan y tienes un pene. ¿Quieres un peluche de un pene? No, gracias. Esto sí que es nuevo. Aquí para ganar un premio tienes que ganar a las muchachas jugando a cartas o jugando a mahjong o jugando a algo. Nunca había visto algo así. El sitio nos estaba encantando, pero, ¿qué ha pasado? La zona de la comida está en construcción, está cerrada. Está todo en obras. Ya. Y si nos quitas la comida, nos quitas la vida, nos Ya. quitas la felicidad. Mercado para nosotros es sinónimo de comida. Está Así- lloviendo. Así que vamos a ir andando a la calle paralela, que viniendo para aquí hemos visto que habían también un montón de sitios y de Al menos luces. luces había. Así que vamos a ver qué encontramos por ahí. Hemos encontrado la comida. Pero la lluvia también nos ha encontrado a nosotros. La verdad es que al final la calle esta que os decíamos alrededor con las luces de neón, también hay un montón de tiendas, pero eso, zona de comida solo es aquí y está descubierta, no está tapada, así que vamos a intentar encontrar un sitio donde comer calentitos y no mojados y nos vamos al hotel porque hoy ha sido un día largo y nos toca descansar. Ya estoy perdida. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No hace buen día? ¿A qué hace buen día? Pero nada nos para. No. Nos hemos venido de autobús a las afueras de Taipei porque queríamos venir a este pueblecito que se dice que inspiró a la película del viaje de Chihiro. Ponía que iba a llover y pensábamos que iba a llover quizá un Poquito. poco como está pasando en Taipei. Pensamos, los años que hemos vivido en Holanda nos han preparado para esto, no pasa nada. Y realmente aquí ahora mismo no está cayendo muy fuerte, está cayendo fino, pero todo el área, al menos en Google, está marcado ahora mismo con alerta roja de inundaciones nivel 2. Ni Así siquiera que- 1, nivel 2. Así que ya, probablemente vamos a tener que cortar algunos de los planes que teníamos para hoy, pero este no nos podíamos cortar, así que No es el mejor día para ver la cascada y tal, así No. que... Pero bueno, estamos aquí y vamos a ver todo igualmente. Y huele bien. Igual. Así que vamos. Aún lloviendo, esto está lleno de gente, así que ¿cómo estaría si estuviera buen tiempo? La mayoría de gente viene aquí por las casas de té, pero
claro que encuentras muchos otros negocios de comida y souvenirs, mogollón de souvenirs. They're fresh. Sí, sí. It's the number one in Giant Food of fresh. Que las cajas yo muy bueno, Calamar. Hostia, sí que está bueno, sí. Hostia. Vale, quizá volvemos a comer calamar. Qué bueno que está. Un bocadillo de calamares fritos ahora. ¿Qué necesita té con un bocadillo de calamares? Pasado 30 segundos, hemos vuelto a por los calamares. Venid aquí a comerlos. Tenemos la resistencia de un niño de 2 años con dinero. Joder, pero es que realmente es que ha sido probarlo y que estaban muy buenos. Y teniendo en cuenta que estamos en la costa, eso, el calamar tiene que ser fresco. Algo había que comer, O sea, tiene una pintaza. Está caliente. Wow. Muy bueno. Joder. Muy bueno. Se acabó la calle. Ah, pero mira, para, desde aquí hay vistas. Los callejones de este pueblo son súper bonitos. Se ven farolillos hasta el final. Esto de noche tiene que ser precioso, tío. Mientras Andrea le saca fotos a otros turistas, voy a adentrarme en un túnel, cueva, no sé qué es esto, no sé a dónde lleva, no sé si me voy a abrir la cabeza, tengo que ir agachado, ¿qué es esto? Ah, la salida al otro lado. Pues nada. Misterio resuelto. Hola. Que te abandono 2 segundos y él se pone en una gruta y no hay manera de encontrarlo. Y esta es una de las atracciones principales del pueblo. Pues esta casa de té súper antigua que mucha gente dice que inspiró ciertas partes de la película del viaje de Chihiro. Así que, ni que sea, vamos a entrar y poder beber un té calentito. Nos hemos venido a sentar dentro, como veis, súper tradicional, y vamos a tener, pues eso, nuestra ceremonia del té. Primera ceremonia del té, al menos china, tradicional, a ver qué tal. Pero vamos, ahora mismo con que el té esté calentito, pido poco más. La señora nos ha explicado unos 500 pasos de cómo servir el té. En 2 segundos y medio. Y así que, bueno, ya vamos a intentar volver a ver lo que acabamos de grabar. Intentar hacerlo lo mejor posible. Ella al final, ¿habéis entendido? Y nosotros, bueno, Sí. I guess, yeah. Pero antes de contestar, ella estaba en la siguiente mesa ya explicando otro, así que... I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever gonna happen. ¿Y qué tal tu primera experiencia de ceremonia de té, nivel avanzado, super express? No sé si cuenta como ceremonia de té o es simplemente beber té de forma tradicional de aquí, pero para alguien que no es súper fan del té, la verdad es que es muy bueno, es aromático, sabe bien, y las pastitas y estas cosas que nos han traído, de momento todas las que hemos probado, estaban muy buenas. Se nos termina el té. Así que vamos a ir dejando este vídeo por aquí, pero Taipei nos está encantando,
nos ha encantado la comida, nos ha encantado la arquitectura, la comida, pero no acaba por aquí nuestro viaje a Taiwán. Vamos a seguir viendo más sitios, nos vamos a ir ahora dirigiendo hacia el centro de la isla y luego hacia el sur, así que quedaros por aquí, suscribiros, darle like, compartirlo porque se vienen muchos más vídeos de Taiwán. ¡Chao, chao!